Bueno, buenas tardes, hermanos. Pensaba ir a la tarde. Creo que no. Creo que lo compartía con Santi. No me acuerdo si lo compartí con Santi o no. O solo cuando estaba orando pensaba cómo se extraña. En un sentido es una bendición, obvio, poder compartir la palabra de Dios, aunque sea por este medio. Es una bendición, claramente. Pero cómo se extraña la comunión. Es como que termina la reunión, apago la computadora y y nos quedamos solo con mi esposa, con Cami, y bueno, ¿no? Cómo se extraña terminar la reunión y poder charlar y compartir, sea sobre lo que se ha predicado o sobre alguna otra cosa, y compartir cargas, luchas, saber cómo estamos, animarnos, exhortarnos. Bueno, la misma comunión, ¿no? que la Biblia nos dice que debemos tener y que es bueno. Ahí vemos en el libro de los Hechos cómo constantemente en el templo y de casa en casa compartían la palabra de Dios y también tenían comunión, ¿no? Oraban, compartían la palabra, la cena y oraban. Y tenían comunión unos con otros. Así que bueno, se extraña. Hace el fin de pasado estuvimos de alguna manera en comunión. Pero bueno, esperemos que las reuniones se puedan reactivar pronto. Y oren por un local también, que nos dé sabiduría. Y que bueno, podamos pronto reunirnos. Bueno, les invito a ver sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo 5. Hoy vamos a estar viendo del versículo 18 al versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21. Leo, oramos y exponemos la palabra de Dios. Leo en la versión Reina Valera 60. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Oramos. Padre, venimos delante de ti en esta tarde, rogando que tú uses tu palabra ahora en este momento. Señor, creemos en tu palabra, creemos en que tu palabra es viva y es eficaz. Creemos en que tú no solo has hablado, sino que tú hablas por medio de tu palabra. Señor, tu palabra tiene vida en sí misma. Tu palabra es lo que tú usas y te pedimos que tú la uses en esta tarde para salvar a aquellos que están escuchando ahora este mensaje y no te conocen, que tú les des fe, que tú les des arrepentimiento, que tú les llames, por favor. Y aquellos que somos tus hijos, te pedimos que tú nos edifiques, Dios, con tu palabra, que tú nos santifiques, que tú tal vez quebrantes nuestros corazones endurecidos, que tú consueles tal vez nuestros corazones desanimados, que tú nos confortes. Padre, tú conoces en esta tarde cada corazón y cada necesidad, y pedimos, por favor, que tu palabra esté obrando y hablando a cada uno de nosotros, por favor. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pensaba que una de las cosas que suele suceder en las religiones es que generalmente las personas en las religiones van detrás de experiencias místicas. Incluso, no sé si te ha pasado alguna vez, pero hablar con una persona que dice ser atea, o sea, dice no creer en Dios, pero que te cuenta que fue alguna vez a tal o cual iglesia, que fue alguna vez a un retiro espiritual o lo que fuera, y sintió paz en su corazón, sintió, aunque es atea esta persona, te dice tal vez que sintió como la presencia de Dios. Algunas iglesias hacen peregrinajes porque eso les trae paz, eso les trae estar bien consigo mismo. Recuerdo un profesor mío en el colegio que era muy católico, y decía que una vez estuvo en Roma y
casi toca la mano, o la tocó, casi toca la mano del Papa y sintió una paz en su corazón que nunca había sentido. Y la realidad es que todos relacionamos el obrar de Dios con experiencias místicas, aún los creyentes. Pensamos que Dios obra en nosotros cuando vos escuchaste una predicación y te pusiste a llorar. Pensás que Dios obró cuando sentiste algo especial. A veces vamos a tener nuestros tiempos con Dios de manera regular, en nuestros devocionales, y esperamos tener una experiencia. Esperamos, abrir nuestra Biblia y sentir algo y llorar o algo místico. Y vamos detrás de experiencias místicas. Y cuando eso no sucede, pensamos que Dios no está obrando. Pensamos que simplemente hemos perdido el tiempo. Pero aunque Dios obra, obviamente, de manera sobrenatural, y a veces obra de esta manera, tenemos casos en la Escritura, obviamente. Tenemos, por ejemplo, Nehemías en el Antiguo Testamento, cuando está leyendo la ley y el pueblo está llorando y quebrantado. Tenemos, Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Tenemos, en la historia de la iglesia, tenemos la famosa predicación Pecadores en manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards, donde dice que la gente se abrazaba a los postes porque pensaba que la ira de Dios lo iba a consumir. Pasan esas cosas, pero muchas otras veces no pasan. Muchas otras veces simplemente abrimos nuestra Biblia y no hay ninguna experiencia mística, pero eso no quiere decir que Dios no esté obrando. Y en donde más, no sé si el que más, o una de las cosas en las cuales más se busca una experiencia mística, es en la llenura del Espíritu Santo. Es lo que nos habla este texto. Pensamos que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con una experiencia mística. Pero lo que vamos a ver en este texto es que Dios, porque eso es lo que es la llenura del Espíritu Santo, vamos a ver en este texto que Dios debe llenar nuestra vida, pero eso no necesariamente produce una experiencia mística, sino que cuando Dios llena nuestra vida, eso produce alabanza a Dios y edificación a los hermanos. O sea, Dios debe llenar nuestra vida, es un mandamiento, ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento, es un imperativo, pero vamos a ver que una vida, nosotros debemos vivir constantemente lleno del Espíritu Santo, pero eso no necesariamente produce una experiencia mística, sino eso produce una persona llena del Espíritu Santo, es una persona que alaba a Dios y edifica a otros. Así que vemos en este texto, en primer lugar, que hay un mandamiento, o hay dos mandamientos. Uno conduce al otro. El mandamiento que controla todo el pasaje es sed llenos del Espíritu Santo. Pero antes de darnos ese mandamiento, que es a donde Pablo quiere llegar, Pablo da otro mandamiento, que es no os embriaguéis con vino. Así que este texto nos enseña que Dios debe controlar nuestra vida, pero para que Dios controle nuestra vida, o para ser llenos por el Espíritu Santo, en primer lugar no debemos dejar que otras cosas controlen nuestra vida. Y si recordamos el contexto inmediato de lo que venía Pablo hablando, Pablo viene desarrollando el andar del creyente, cómo un creyente debe vivir. Y bueno, Pablo nos dice en el versículo 7 al 14 que los creyentes debemos andar en luz, en santidad. Pablo nos dice en el versículo 15 al 17 que no debemos andar como necios. Y Pablo acá sigue hablando del andar del creyente. Y según este texto, el creyente debe vivir lleno del Espíritu Santo. Ahora te haces la pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo vivir una vida llena del Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar, no permitiendo que ninguna sustancia controle mi vida. Noten el versículo 28, la parte negativa del mandamiento, no os embriaguéis con vino. Pablo quiere llegar a decirnos que debemos ser llenos por el Espíritu Santo, pero antes de eso, Pablo dice, no os embriaguéis con vino, porque una vida controlada por el vino es una vida descontrolada. Ahora, resulta raro, no sé si te pasa ahora que estás leyendo este texto, resulta raro
que Pablo quiera hablar de la llenura del Espíritu Santo y hable del vino antes. ¿Se dieron cuenta? Porque ¿qué tiene que ver, no? Si me querés hablar del Espíritu Santo, ¿por qué me hablas del vino? Y además, parece que los efesios no tenían un gran problema con el vino, digamos. Vemos que otras iglesias lo tenían, por ejemplo, Corintios, vemos que dentro de la lista en la cual Pablo nombra los pecados en los cuales ellos vivían, vemos que uno de esos es que ellos eran borrachos. Nos vemos que a los Gálatas les dice que las obras de la carne, una de las obras de la carne es la borrachera. Pero si ustedes notaron, a medida que hemos estado estudiando la carta a los Efesios, no hay ninguna llamada a que los Efesios tuvieran un problema con el vino o con el alcohol. ¿Y por qué Pablo les llama antes de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué les llama a no embriagarse con vino? Bueno, por lo que yo dije en la introducción, porque esto de buscar un éxtasis o una experiencia mística para relacionarnos con Dios no es nuevo. Ya sucedía en ese tiempo, era Nuevo Testamento en ese momento, pero ya en la antigüedad sucedía que las personas, para tener comunión con su Dios, con minúscula, buscaban una experiencia mística. Y una de las cosas que ellos hacían para esto era emborracharse. Probablemente en los cultos paganos abundaba el alcohol. Alguien dijo lo siguiente: en algunas religiones greco-romanas, la embriaguez se consideraba un medio para poder experimentar el éxtasis y la unión con un Dios. Esta era una característica notable en el culto a Dioniso o Bacon, cuyo símbolo de culto era la viña. O sea, uno de los dioses a los cuales se adoraba era este Baco, que era el dios de la viña. Y como culto a este dios, las personas se emborrachaban, porque cuando se emborrachaban caían como en un éxtasis, y supuestamente este éxtasis los hacía tener una conexión especial con Dios. Bueno, y no solamente se practicaba, obviamente, la borrachera en ese tiempo, no solo se practicaba en los cultos paganos, sino también se practicaba en todo tipo de fiestas y todo tipo de prácticas inmorales. Bueno, por eso, como dije antes, ¿no? Por eso vemos que se les manda a los corintios a no emborracharse, lo mismo a los gálatas. Si bien la destilación del alcohol, como la conocemos hoy en día, con tanta graduación, empezó después del siglo VIII, la realidad es que ya en ese tiempo, por la misma fermentación de la fruta, digamos, producía que las personas se embriaguen. Y se ve que la embriaguez era un problema en la iglesia, no en la iglesia así, pero en los tiempos del Nuevo Testamento. Porque no sé si notaron, pero se manda mucho a los creyentes a no emborracharse. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:3, ¿cuál debe ser una de las características del anciano o del pastor? No dado el vino, ¿no? Quiere decir, uno que no se detenga junto al vino. Una de las características de las esposas de los ancianos, según 1 Timoteo 3:3, es que no sean dadas al vino. Así que al liderazgo Pablo le manda a que no deben ser personas borrachas. Bueno, como dije antes, Gálatas y Corintios pasaba lo mismo. Y la ciudad de Éfeso era una ciudad inmoral, por lo tanto, esta advertencia que Pablo da acá aplica. Porque seguramente muchos de los efesios, que ahora formaban parte de la iglesia, venían de este tipo de prácticas, este tipo de borracheras, de emborracharse como una forma de entrar en un éxtasis y tener una experiencia con Dios. Y Pablo debe advertirles, eso no tiene nada que ver con la adoración a Dios. Bueno, no solamente pasaba en ese tiempo, ¿no? Hoy en día está lo que se conoce la fiesta de San Patrick, donde las personas hacen lo mismo. ¿Salen a qué cosa? A emborracharse. Y porque la realidad es que de alguna manera las personas piensan que la comunión con Dios tiene que ver con una experiencia mística o con un éxtasis, pero no tiene nada que ver con eso. Pensamos que Dios se manifieste en una iglesia es que la gente se vuelve loca, que la gente entra como en una especie de frenesí. Recuerdo hace
Yo recién estaba aprendiendo lo que era el cristianismo, Señor, recién estaba empezando a conocer la Escritura, el Señor me había salvado y estaba empezando a leer mi Biblia, y recuerdo que fui ahí por Maracuyú a una iglesia, y fui con un amigo, mi amigo ya mucho más crecido que yo en la fe, yo nuevo, muy nuevo, y recuerdo que fui a una iglesia, y una señora al lado mío empezó como a entrar con una especie, parecía que le había agarrado epilepsia, una cosa así, y se cayó al piso. Yo no entendía nada, y así otro adelante mío, y otro. Yo le decía a mi amigo, ¿qué está pasando acá? No entendía. Bueno, él me explicó lo que estaba pasando. Bueno, y así después empezaban a pasar muchas cosas raras, y recuerdo que ya yo quería quedarme hasta el final para hablar con la persona que me había invitado. Y recuerdo ya lo último, no aguanté. Estaban las personas adelante de todo, gritando, pero como si la estuvieran matando, literalmente, matando. Gritando a manos poder, y ya no aguanté más. Y le dije a mi amigo, no, vámonos acá, yo no. Pero estas personas hacían eso porque pensaban que eso era una evidencia del obrar de Dios. Que ese descontrol supuestamente era una manifestación del Espíritu Santo. Y bueno, sabemos que no es algo aislado, ¿no? Ustedes, seguramente, sé que algunos de ustedes tal vez han estado en eso que yo pasé, es como nada, ¿no? Tal vez en cosas mucho peores. Porque es lo que se piensa hoy en el cristianismo, y es lo que tal vez nosotros no buscamos en ese extremo, pero de alguna manera buscamos a veces una experiencia mística, y eso es lo que las personas buscaban a través del vino. Pero Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Justamente, ¿qué trae la embriaguez? Bueno, la embriaguez trae como resultado una vida descontrolada. La palabra ahí, disolución, dice el diccionario de Kittel, el sentido original es incurable. A partir de allí tenemos la idea de disipación, gula, voluptuosidad, indisciplina. Eso es lo que genera el vino. El alcohol, pensá por un momento, genera todo tipo de descontrol. Muchas veces en las empresas, en las fiestas de fin de año, se permite ahora tomar, ahora ya no tanto, en base a lo que pasa, pero en un tiempo atrás se permitía a las personas en las fiestas de fin de año tomar alcohol. Y eso era un descontrol. Inmoralidad sexual, muchos que se tenían bronca durante el año en el trabajo, imagínense a lo que llegaban. Porque que después se arrepentían, ¿no? Imagínate alguien que insulta a su jefe porque está borracho, al otro día se quiere matar. Pero es que eso es lo que produce el alcohol. Eso es lo que produce el alcohol. El alcohol produce todo tipo de desenfreno. Por eso, la llenura del Espíritu Santo no puede tener nada que ver con que la gente se caiga al piso y empiece a gritar. Sabemos que en algunos casos se empiezan como a reír sin parar. En algunos casos imitan voces de animales. Todo supuestamente como una evidencia de la llenura del Espíritu Santo, pero Pablo contrasta la llenura del Espíritu Santo con la embriaguez. ¿Y qué produce la embriaguez? Descontrol. Por lo tanto, si entras a una iglesia y es un descontrol, bueno, ahí no pueden ser personas llenas del Espíritu Santo. Ahora alguien puede argumentar, bueno, pero en Hechos, yo recuerdo en Hechos, capítulo 2, versículos 5 al 13, cuando desciende el Espíritu Santo, viene a morar dentro del creyente, que muchos decían que los apóstoles estaban borrachos. Recordarán ahí en Hechos 2, 5 al 13. Los escuchan, cada uno está escuchando hablar a los apóstoles en sus idiomas originales, y algunos dicen que están borrachos. Bueno, pero eso no era porque los apóstoles parecían borrachos. Después lo pueden leer el texto en su casa, está en Hechos 2, 5 al 13. Lo que dice es que algunos burlándose de los apóstoles dicen que parecían borrachos. Ellos no parecían borrachos, pero algunos lo dicen porque se están burlando de ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué no parecían borrachos? Bueno, por lo que sucede después. En Hechos 2, Pedro da un mensaje tremendo, citando el libro de Joel, el Antiguo Testamento. Tremendo. Una persona borracha no puede dar un mensaje así. Pedro estaba en sus cabales, porque da un mensaje increíble. Porque la llenura del Espíritu Santo
no produce descontrol, eso lo produce el alcohol. Así que lo primero que vemos acá es que debemos tener cuidado con pensar que Dios se manifiesta solamente cuando hay experiencias místicas. Porque la realidad es que en la mayoría de los casos no sucede así. Y yo no quiero limitar a Dios. Dios es Dios y, como dije, cuando Jonathan Edwards predica este mensaje, pecadores se manda un Dios airado, la gente se arrancaba los pelos, no sé, se gritaba. Dice que a él, Jonathan Edwards dice que le costaba terminar su mensaje, porque la gente lo interrumpía diciendo, ¿cómo puedo ser salvo? Imagínense estar en una iglesia así. No, era el obrar de Dios, claramente sí. Jonathan Edwards es un hombre de Dios, y lo que él estaba haciendo en ese momento era exponer la palabra de Dios. Dios obra de cualquier manera. Pero no debemos pensar, la realidad es que esos casos son pocos. No debemos pensar que Dios solamente obra cuando hay experiencias místicas, porque no es así. En la mayoría de los casos no es así, y mucho menos, por lo que nos dice este texto, cuando la iglesia es un descontrol. Porque Pablo nos manda acá, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, desenfreno, hay cualquier cosa. Ahora, en contraste con eso, que es a donde Pablo nos quiere llevar, nos dice, no os embriaguéis con vino, no te conmigo el versículo 18, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Así que, en primer lugar, para ser llenos del Espíritu Santo no debemos permitir que cualquier otra cosa controle nuestra vida. Y en segundo lugar, debemos permitir que Dios llene nuestra vida. El verbo ahí que se traduce es, versículo, sed llenos, en realidad está en paz. La idea es déjense llenar por el Espíritu Santo. Así como estar controlado, estar lleno de alcohol nos lleva a vivir una vida descontrolada. Cuando permitimos que Dios nos llene, empezamos a vivir una vida que glorifica a Dios. Ahora, seguramente te preguntás, bueno, ¿cómo hago para ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, en la Biblia no tenemos los 4 pasos para ser llenos del Espíritu Santo, tipo el manual para armar la casita del árbol, o la receta para hacer los ñoquis de la abuela. No tenemos los 4 pasos mágicos para ser llenos del Espíritu Santo, pero sí tenemos claramente indicaciones en la Escritura. Y ya en la carta a los Efesios, sin irnos de Efesios, en la carta tenemos ya ciertas indicaciones de cómo hacemos para ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, en primer lugar, el contexto inmediato nos los dice. No viviendo como necios, noten conmigo versículo 15. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo. Tenemos un poquito más atrás, Pablo nos dice, en capítulo 4, versículo 30, que no debemos contristar al Espíritu Santo. Así que tenemos ciertas evidencias en la Escritura de cómo somos llenos del Espíritu Santo. Bueno, básicamente buscando a Dios y no dejarnos controlar por el pecado. Bueno, ¿por qué digo esto? Bueno, por el versículo de Efesios 4:30. ¿Recuerdan? Pablo dice ahí que no deben contristar al Espíritu Santo. Y el contexto ahí de contristar al Espíritu Santo está en el contexto de no entregarse al pecado, porque recordarán ahí de Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante, que Pablo está diciendo todo lo que el creyente debe hacer. El que robaba no robe más, sino trabaje, el que mentía no mienta más, sino ahora hable para edificar a otros. Y así Pablo está hablando de la santificación, de cómo debemos despojarnos de los hábitos pecaminosos y renovarnos con hábitos piadosos. Y si no hacemos eso, contristamos al Espíritu Santo y no permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Así que para ser llenos por el Espíritu Santo, lo que debemos hacer es estar buscando a Dios. Ahora lo voy a justificar un poco más. Pero pensá por un momento, una persona que vive toda la semana como un impío, que le grita a su esposa, que maltrata a sus hijos, que da un pésimo testimonio del trabajo. Esta persona, imagínate que ahora de pronto viene a la iglesia y llora y se cae al piso y siente el amor de Dios y la paz de Dios. Bueno, esa persona no está llena del Espíritu, no está llena por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque según Efesios, capítulo 4, versículo 30, le está contristando.
Así que una persona que está para ser llenos por el Espíritu Santo, lo que debemos hacer es buscar a Dios. La santificación, recordarán, es obra de Dios, pero por medio de nuestro esfuerzo. Nosotros no somos pasivos en la santificación. Y yo debo esforzarme. ¿Y por qué digo esto? Porque noten que el verbo está en pasivo. En pasivo quiere decir que yo no hago la acción, otro la hace. O sea, déjense llenar por el Espíritu Santo. Bueno, yo no me estoy llenando, alguien me está llenando. Deja que, no sé, que alguien limpie tu casa. Bueno, vos en realidad no estás limpiando la casa. No estás haciendo la acción de limpiar la casa. Estás permitiendo que alguien limpie tu casa. Bueno, de la misma manera Pablo nos dice, déjense llenar por el Espíritu Santo. Bueno, nosotros no nos llenamos. Dios nos llena. Pero el verbo está en pasivo, porque es Dios que lo hace, pero es un mandamiento para nosotros. O sea que si nosotros no hacemos la acción de llenarnos, pero si hay un mandamiento para nosotros, es que algo hacemos. Algo hacemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros debemos permitir que Dios obre. No permitir en el sentido de que Dios me va a pedir permiso y si no, Dios no tiene nada que ver con eso. Permitir en el sentido de que yo debo esforzarme por buscar a Dios y a medida que yo me esfuerzo por buscar a Dios, Dios obra. Y tenemos una ilustración de esto. Tenemos una ilustración. Si me pueden acompañar, bueno, como quieran. Lo voy a leer. Está acá. Hechos capítulo 4. Los apóstoles son amenazados para que ellos no prediquen más el evangelio. Ellos son amenazados por el Sanedrín para que no prediquen más el evangelio. Ellos en Hechos capítulo 4, no recuerdo acá específicamente, pero del versículo debe ser 23, por ahí 24, empiezan a orar a Dios. Y en la oración, al final, terminando la oración, dice Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Noten qué están haciendo los apóstoles. Están buscando a Dios. Específicamente, ¿qué están haciendo? Están pidiendo a Dios la gracia para poder predicar la palabra de Dios aún en medio de la persecución, aún en medio de haber sido amenazados con muerte. Y noten lo que dice el versículo 30 de Hechos 4. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Notaron ahí cómo sucede? Ellos están orando a Dios, ellos están buscando a Dios, pero no están buscando una experiencia mística. Ellos están rogando a Dios para que en medio de las amenazas ellos puedan predicar la palabra de Dios con denuedo. Eso están haciendo ellos. Y en ese contexto, Dios los llena de su espíritu, o por su espíritu, para que ellos prediquen la palabra, y ellos hablan la palabra con denuedo. Así que ahí vemos, en esta ilustración, cómo ellos están buscando a Dios a través de la oración, para obedecer a Dios, y en medio de buscar a Dios, para obedecerle, Dios les llena. Y bueno, tenemos un pasaje paralelo también, que está en Colosenses, capítulo 3, versículo 16, que es el pasaje paralelo a Efesios 5:18. Yo se los leo, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, es el mandamiento. En vez de Pablo decir, sed lleno del Espíritu Santo, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y el resultado es el mismo que acá, el versículo 19 en adelante. Dice, bueno, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo mismo que acá. Pero en vez de Pablo mandarles a ser llenos del Espíritu Santo, les manda a que la palabra de Cristo more en abundancia en ellos. Así que vemos que en Hechos 4 los apóstoles son llenos por el Espíritu Santo cuando están orando a Dios, buscando a Dios, queriendo obedecer a Dios. Y acá vemos que los mismos resultados de la llenura del Espíritu Santo, pero en conexión con que la palabra de Cristo more en abundancia. O sea,
para producir lo mismo que produce la llenura del Espíritu Santo, ¿qué debo hacer según Colosenses 3:16? La palabra de Cristo debe abundar en mí o en vos. ¿Cómo hago que la palabra de Cristo abunde? ¿Cómo haces para que la palabra de Cristo abunde en vos o en mí? Abriéndola y leyéndola. No hay otra manera. O escuchando un sermón, o memorizándola, o lo que sea. Pero pasando tiempo con la Escritura es la única manera. O sea que Pablo hace un paralelismo con ser lleno del Espíritu Santo, con la palabra de Cristo mora en abundancia. Así que si vos no tenemos, como dije antes, los 4 pasitos para ser lleno del Espíritu Santo, pero tenemos referencias. Vemos a los apóstoles orando para obedecer a Dios. Vemos en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo debe abundar en nosotros. Y bueno, y tenemos un caso más. Un caso más que se encuentra, yo se lo leo en Hechos capítulo 6, cuando a los apóstoles se les empieza a demandar que las viudas están siendo descuidadas. Entonces los apóstoles dicen, bueno, nosotros no podemos descuidar la oración y la palabra. Así que dice Hechos 6:3, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, el trabajo de servir a las mesas. Noten que eran personas llenas del Espíritu Santo. ¿Cómo ellos iban a identificar a estas personas? Bueno, no por una experiencia mística, sino porque eran personas piadosas, personas que estaban buscando a Dios de esa manera. ¿Cómo los identificaban? ¿Cómo sabía quiénes eran personas llenas del Espíritu Santo? Bueno, no porque les escuchaban hablar en lenguas ni nada de eso, sino porque veían sus testimonios. Y ahí está en conexión la llenura del Espíritu Santo con la sabiduría, que sabemos que la sabiduría proviene ¿de dónde? Del temor a Dios. Y Gálatas 5 nos dice que debemos andar en el Espíritu. Por lo tanto, la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia. La llenura del Espíritu Santo es un andar. Y por eso el verbo está en presente, que da la idea de estén constantemente viviendo llenos del Espíritu Santo. Debe ser un estilo de vida. Vos no debes, para ser llenos por el Espíritu Santo, no debes ir a buscar una experiencia. No debes, como algunos dicen, no sé, ponemos música romántica en la iglesia, bajamos las luces y empezamos a repetir, qué sé yo, no sé, Dios llename, así 350.000 veces hasta que entras como una especie de éxtasis. Sino que si vos querés ser, no solo que querés, porque esto no es una opción, es un mandamiento. O sea que vos y yo debemos vivir vidas llenas del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Esforzándonos, buscando a Dios. Y en medio de ese buscar a Dios es que Dios nos capacita, como lo hizo con los apóstoles en Hechos 4, nos capacita por su Espíritu Santo para glorificarle. Así que la experiencia mística es fácil, ¿no? Es fácil. Pero el esfuerzo no es fácil. Que la palabra de Cristo more en abundancia en mí no es fácil. No es fácil. Yo debo esforzarme por hacerlo. Yo debo estar esforzándome, y eso es lo precioso de la santificación, que en medio de mi esfuerzo, Dios me capacita. Y eso es lo que hizo con los apóstoles. No olvidemos que los apóstoles no eran ningunos superhéroes. Hace unas semanas atrás habían negado al Señor. No eran ningunos superhéroes. Pero ellos ahí se propusieron en buscar a Dios, lo que no hicieron en el huerto, que se quedaron dormidos. Acá ellos están ahí buscando a Dios, esforzando, y Dios ayúdanos, y Dios les capacita. Y lo mismo va a ser con vos y va a ser conmigo. A medida que, si vos querés crecer en tu santificación, vos querés vivir, querés obedecer este mandamiento, viviendo una vida llena del Espíritu Santo, ¿qué debes hacer? Es esforzarte, y en medio de tu esfuerzo, Dios te capacita. Ahora, surge la pregunta, bueno, ¿y cómo sé? ¿Cómo sé si estoy lleno del Espíritu Santo? Ok, entendí que debo esforzarme. Veo en la Escritura, en otros textos, no lo leímos todos, hay más textos que hablan sobre la llenura del Espíritu Santo, pero vemos en los casos de la llenura del Espíritu Santo que es un estilo de vida, vemos que es un obrar, nosotros tenemos que actuar. Pero ¿cómo lo sé? ¿Cómo sé si estoy lleno del Espíritu Santo? Bueno, no, el texto no lo dice. El texto no lo dice. Por medio de
de algunos participios. Por medio de estos, o sea, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, hay evidencias. Ya el Espíritu Santo da frutos, da su fruto. ¿Recuerdan en Gálatas 5? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. O sea, el Espíritu Santo produce su fruto, lo cual podemos resumirlo como produce un carácter piadoso. Pero acá Pablo nos da ciertos frutos que produce una persona llena del Espíritu Santo. Y noten en primer lugar, una persona llena, ¿cómo te das cuenta vos si estás viviendo constantemente lleno por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo produce en tu vida alabanza a Dios. Noten el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Una iglesia llena del Espíritu Santo no es una iglesia donde pasa cualquier cosa, sino que es una iglesia que alaba a Dios. Ahora, es interesante que dice hablando, no dice cantando entre vosotros, porque el canto no es la única manera de alabar a Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 30, dice, entonces habló Moisés a oído de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico, hasta acabarlo. Habló, Deuteronomio 31:30, habló Moisés las palabras del cántico. Así que, ¿cómo sabemos si nosotros somos una iglesia, porque esto está escrito para una iglesia, llena del Espíritu Santo, porque alabamos a Dios? Porque de nuestros labios salen alabanza a Dios. Pero noten que no sale una alabanza hueca. A veces pensamos que una buena alabanza es donde hay luces, instrumentos, muchos instrumentos, donde el que le da la batería le da con ganas, el que toca ahí la guitarra toca como Santana, pero no tiene nada que ver con eso. La alabanza a Dios tiene que ver con contenido bíblico. Porque noten, ahí dice que alaban a Dios, pero ¿de qué manera alaban? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Bueno, probablemente no es que Pablo esté diciendo acá que debes cantar salmos, Antiguo Testamento, himnos, algunos himnos tenemos en la Escritura del Nuevo Testamento, y cánticos espirituales, como tres cosas que se deben hacer necesariamente en un culto, sino el punto de Pablo acá es que una iglesia que está llena del Espíritu Santo alaba a Dios conforme a la palabra de Dios, porque los salmos es una referencia al Antiguo Testamento claramente, los himnos probablemente es una referencia al Nuevo Testamento, y nosotros tenemos en la Escritura, sabemos por algunos eruditos, que tenemos en la Escritura ciertos himnos. Por ejemplo, se estima que Filipenses 2, 5 en adelante, era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Sabemos por escritos de ese tiempo. Algunos dicen que Colosenses, capítulo 1, versículos 12 al 16, era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Bueno, y después ciertos cánticos, los cuales espirituales, los cuales hace una referencia obviamente a la palabra de Dios. El punto es que una iglesia llena del Espíritu Santo alaba a Dios conforme a su palabra. Pensá por un momento lo que se canta. Filipenses 2, 5 al 8. Pensá el contenido doctrinal, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, etc. Compara eso con fuego desciende. ¿Qué tiene que ver? ¿No? Fuego desciende. ¿Qué es fuego desciende? Hay iglesias que cantan esto, fuego desciende. ¿Qué tiene que ver? Bueno, eso porque no es una iglesia llena de Espíritu Santo. Una iglesia llena de Espíritu Santo canta conforme a la palabra de Dios. Y lo que canta es contenido doctrinal. La iglesia que canta manda la lluvia. ¿Qué es manda la lluvia? Manda la lluvia, manda la lluvia, manda, y repiten 350 veces o 350 veces, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Una iglesia llena de Espíritu Santo es una iglesia que alaba a Dios, pero alaba a Dios conforme a la palabra de Dios. Y no solamente lo hago, no lo quiero hacer como forma despectiva, porque nosotros también cantamos cualquier cosa a veces.
no acá, no con Santi ahora, pero digo antes. Santi recordará esta canción que yo la he cantado muchas veces. Santi se va a reír. Si tengo una fe chiquitita, esto cantábamos, como una semillita, yo puedo hacer que una montaña grandota se pueda mover. A Santi se va a dar la cabeza. ¿Qué es eso? ¿Qué contenido doctrinal hay ahí? Ninguno. Otra canción, El vuelo de un gorrión entusiasmado, y no, bueno, nada, no voy a perder tiempo con esto, pero cantábamos cada cosa que sí, ¿qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Porque una persona llena de, una iglesia llena por el Espíritu Santo, canta la palabra de Dios. Se edifica con la palabra de Dios. Canta verdades teológicas. Por eso debemos examinar lo que cantamos, y para mí doy gracias al Señor por el misterio de Santi, porque hoy cantamos la palabra de Dios. Y espero que lo hagan. Se tiene a meditar en las verdades doctrinales que cantamos, son tremendas. Son tremendas. Porque eso es una iglesia que está llena por el Espíritu Santo. Lo que quiere hacer es alabar a Dios, pero conforme a la palabra de Dios. Ahora, hay un detalle ahí que no me gustaría pasar por alto. Dice, noten, hablando entre vosotros, o creo que si no me equivoco, las Américas dice unos a otros. ¿Notaron el detalle? Uno puede decir, pero ¿no alabamos a Dios? Claro que sí, alabamos a Dios. Pero en la alabanza a Dios hay una cuota de edificación. En la alabanza a Dios, entonamos nuestra alabanza a Dios, pero cuando alabamos a Dios hay una cuota de edificación entre nosotros. Alguien ha escrito lo siguiente: el cantar de alabanza siempre va dirigido a Dios como audiencia primaria y receptor, pero hay también una dimensión horizontal. En el pueblo de Dios se escuchan unos a otros cantar alabanzas a Dios y sus corazones están animados y fortalecidos. Cuando en la congregación estamos todos juntos cantando a Dios y escuchándonos unos a otros nuestras alabanzas a Dios, somos edificados. Por eso la alabanza debe ser bíblica, claro, con contenido bíblico, porque tiene que ver con alabar a Dios, pero también tiene que ver con edificarnos unos a otros. La alabanza, hay toda una filosofía de ministerio que dice que debemos hacer rock cristiano y cumbia cristiana y reggaetón cristiano, y detrás de esa filosofía hay que debemos ganar al inconverso. Pero en la Escritura no vemos ningún llamado a ganar al inconverso por medio de la alabanza a Dios. Aunque sí, obviamente, cantamos el Evangelio, porque si alguien entra que no conoce, y claro que Dios puede usar una alabanza que contenga el Evangelio para salvarle, claro que sí, obvio que sí. Pero el objetivo no es ganar al inconverso. El objetivo es alabar a Dios y sí edificarnos unos a otros, porque lo vemos en este texto. Hay una cuota alabamos a Dios primariamente, pero hay una cuota de edificación. Pero no hacemos rock cristiano, ni reggaetón cristiano, ni cumbia cristiana, porque en la alabanza no solamente alabamos a Dios, sino buscamos edificarnos unos a otros. Y por eso tampoco cantamos como solistas, porque la iglesia no es un teatro, sino que toda la congregación debe cantar, porque cuando cantamos nos estamos edificando unos a otros. Y dice, bueno, hablando, ¿y por qué digo cantando? Porque dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, y después sigue el versículo, en el mismo 19, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Obvio que no solamente lo hacemos por medio de hablar la palabra de Dios, una manera en la cual alabamos a Dios puede ser hablando y también cantando. Pero recuerden que todo esto proviene de una iglesia, recuerden, no nos olvidemos del mandamiento. Estos son los resultados. Los resultados para alabar a Dios de esta manera es que debemos ser llenos por el Espíritu Santo. Y cuando somos llenos por el Espíritu Santo, no solamente alabamos a Dios de manera externa, sino, dice el texto, noten, en vuestros corazones. No da la idea de que no cantemos de manera audible, porque acaba de decir que lo hagamos, o que produce eso. Sino el punto acá es que lo hacemos con nuestro corazón, con nuestro ser interior. Nuestra alabanza
externa, cuando estamos cantando en la iglesia, proviene de un corazón rendido al Señor. Y una de las cosas en las cuales yo he reflexionado, la realidad es que la alabanza, tal vez a ustedes también les pasa, pero me cuesta muchas veces, hasta hoy en día, enfocarme a veces en la alabanza. Y noto que mucho de eso tiene que ver con que voy desenfocado a la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque noten que, de vuelta, para alabar a Dios con todo el corazón, debo ser lleno por el Espíritu Santo. Para ser lleno por el Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Estar buscando a Dios. Y muchas veces mi corazón está frío en la alabanza porque vengo a la iglesia sin prepararme. Vengo a la iglesia a buscar la experiencia mística. Vengo a la iglesia esperando cantar y que cuando cante me ponga a llorar o cuando escuche la palabra, pero no preparo mi corazón para hacerlo. ¿Cuándo lo tengo que preparar? Pues no 5 minutos antes. X tiempo antes de venir a la iglesia. No debo venir a la iglesia como cuando vas al teatro, no preparas tu corazón para ir al teatro, vas. Como mucho te cambiás, no sé, te pones lindo, linda y vas, punto. O cuando vas al cine, lo que sea. Pero a la iglesia no debemos ser así. Para poder alabar a Dios con todo el corazón, debo ser lleno por el Espíritu Santo, y para ser lleno por el Espíritu Santo, debo estar buscando a Dios. Por lo tanto, yo creo que es un principio que se desprende, no es un mandamiento que vemos en el texto, pero sí un principio se desprende, que para alabar a Dios de esta manera, debemos buscarle. Y aún no solamente regularmente, obviamente, lo voy a aplicar un poquito más atrás, si ni siquiera en la semana busca a Dios, bueno, ya ahí estoy al horno. Si en la semana estoy buscando a Dios, mucho menos, pero a veces en la semana capaz estoy buscando a Dios, pero llega el domingo y vengo a la iglesia sin prepararme. Antes de ir a la iglesia, sin haber orado, sin haber abierto la Escritura, sin haber preparado mi corazón delante de Dios. Y lo más lógico es que cuando llegue el momento de alabar a Dios, ¿qué va a haber en mi corazón? Bueno, no mucha meditación en Dios. Así que vemos que un corazón, una persona llena por el Espíritu Santo, alaba a Dios, en primer lugar. En segundo lugar, una persona llena por el Espíritu Santo es agradecida. Noten en el versículo 20, dando siempre gracias a Dios por todo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No solamente una persona llena por el Espíritu Santo no solamente alaba, sino que es agradecida. Porque la queja es un pecado. Por ejemplo, Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Una de las gran características de la generación que no entró a la iglesia, a la tierra prometida, en Éxodo, era la murmuración. Dice, yo leo algunos pasajes nada más. Éxodo 15:24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Éxodo 16:2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Éxodo 17:3. Así que el pueblo tuvo sed allí y murmuró contra Moisés, etc. Una de las características de nuestra carnalidad muchas veces es la queja. Pero una de las el fruto, el resultado de una persona que está buscando a Dios y está siendo llena por el Espíritu Santo es que es agradecida. No lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero lo pueden buscar en Hechos 5, 40 y 41. Luego que los apóstoles son azotados, no sé qué imagen tenés de ser azotado, pero no es como vos disciplinas a tu hijo, espero que no, sino que realmente los azotaban con varas, así, y probablemente tardaban semanas en cicatrizar eso. Pero dice Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Noten que en medio después de haber sido azotados, ellos salen con gozo. ¿Por qué? Porque eran personas, los apóstoles en ese momento, que estaban buscando a Dios y eran, como ya vimos en Hechos 4, personas llenas por el Espíritu Santo. Porque la gratitud a Dios no depende de las circunstancias, depende de nuestra comunión con Dios. Por eso dice que debemos ser agradecidos por todo. No en el sentido, claro, no en el sentido de que Sergio ha enseñado de esto ya, no en el sentido de que damos gracias a Dios por el mal en sí mismo, sino que alabamos a Dios en medio de toda circunstancia. La gratitud a Dios
no tiene que ver con circunstancias, tiene que ver con comunión con Dios. Yo sé que vos pensás, y yo también, si tuviese tal cosa, si mi día fuera así, si mi vida fuera así, si tuviese tal cosa, si tuviese tal otra, agradecería a Dios. Aún los inconversos, cuando tienen ciertas buenas noticias, agradecen a Dios al cual no creen, pero no importa, agradecen a Dios, porque cualquiera lo hace en buenas circunstancias. Pero el punto es que una persona llena por el Espíritu Santo agradece a Dios o alaba a Dios aún en medio de circunstancias terribles. Y ese es el ejemplo de Job, ¿no? Job 1:20. Luego de que todas las malas noticias que le dieron a Job, de su ganado, de sus siervos, etcétera, todo lo que pierde Job, aún sus hijos. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Notaron? Imagínate si podríamos, luego de perderlo todo, adorar a Dios. Pero Job no vivió el tiempo del Nuevo Testamento, el tiempo del Antiguo Testamento. Pero Job estaba haciendo lo que este texto nos dice, que es una persona que está en comunión con Dios. Alaba a Dios, adora a Dios, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Y miren lo que Job dice. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no alaba a Dios por la muerte ni de sus hijos ni por haber perdido sus bienes. Job alaba a Dios por quién es Él y porque Él confía. Dice, no atribuyó Job a Dios despropósito alguno. Job sabía que aún en medio de todas esas cosas que él ni entendía, Dios tenía un propósito santo. Bueno, podemos dar otros casos, Pablo y Silas en Hechos 16, etc. ¿Cómo podemos alabar a Dios en medio de esas circunstancias cuando le estamos buscando? Cualquiera alaba a Dios en circunstancias buenas. Y no pienses que para que vos alabes a Dios, tus circunstancias deben mejorar. No. Para que vos alabes más a Dios, tu comunión con Dios debe crecer. Y cuando tu comunión con Dios crece, es que vos vas a poder alabar a Dios aún en medio de las peores situaciones. Porque vas a confiar en lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, hay mucho más para decir en este texto, pero ya para terminar, versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, en realidad, la Biblia de la Reina Valera no nos ayuda mucho porque nos lo pone como un mandamiento. Someteos, en español ahí es un mandamiento en español, pero en griego no es un mandamiento, es un participio, al igual que los otros, al igual que hablando, cantando, alabando, dando gracias, al igual que todos esos verbos que son participios, que se desprenden, o sea, son el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Bueno, someteos también es un participio. Si leen la Biblia de las Américas, dice sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. O sea, dice dando siempre gracias por todo, etcétera, sometiéndoos. Porque el sometimiento es un resultado de la llenura del Espíritu Santo. Y esto es interesante también, porque es lo contraste a los ungidos de Jehová, ¿no? Las personas que dicen que son los ungidos de Jehová generalmente tienden a ser arrogantes. Y generalmente, no todos, la mayoría, tienden a ser personas que tal vez se abusan de las personas o tal vez son altivos, no se someten a nadie, no le rinden cuentas a nadie, a ellos nadie los puede tocar, nadie les puede decir nada, son los intocables, porque son los ungidos de Jehová. Pero este texto nos dice que en realidad una persona llena por el Espíritu Santo es una persona que se está sometiendo a otro. ¿No notaron? Si quieren, para facilitar la lectura, lo pueden hacer después de la Biblia de las Américas. Una persona llena por el Espíritu Santo se está sometiendo a otra. ¿Cómo sabemos si somos o el resultado de estar llenos por el Espíritu Santo? Bueno, lo que dice Filipenses 2, 3 al 4, ¿no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El resultado de la llenura del Espíritu Santo es que vos no estás esperando que otros te sirvan.
Imagínate estas personas que dicen que son los superapóstoles y ungidos de Jehová. ¿Te imaginas a esa persona parada en la puerta saludando a los hermanos? Hermano, bienvenido. Señora, por favor, le ayudo a llevar el bolsito. Le ayudo, por favor, siéntese aquí. ¿Te imaginas a una de estas personas limpiando la iglesia cuando termina el culto? Pero eso es lo que produce la llenura del Espíritu Santo. Humildad. Produce que vos no estás mirando tu propio bien. Vos estás, vamos a decir así en un sentido, mirando a ver a quién podés servir. No estás mirando a ver de qué manera otros te pueden ayudar a vos, sino que estás, vamos a decir así, ahí sentado mirando a ver a quién podés servir. Y apenas podés servir a alguien, lo haces. Te sometés a otros. No estás ahí peleando porque el pastor no quiere que haya batería en la iglesia, o quiere que haya batería en la iglesia, o no quiere aire acondicionado. No estás ahí batallando con todo el mundo, no estás peleando con todo el mundo, te estás sometiendo a tus hermanos. Estás, como dice Filipenses, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Imagínate que entra, no sé, pongo uno de los pastores hombres fieles que admiramos hoy en día, que nos bendicen nuestra alma. Imagínate que entra a la iglesia. ¿Qué harías? Probablemente, no sé, le servirías, tratarías de servirle de alguna manera. Bueno, así debemos hacer con todos, porque debemos estimar a todos como superiores a nosotros mismos. Viene este que sabe menos Biblia que yo. Bueno, no importa. Aunque sepa menos Biblia que yo debo estimarle como si él es superior a mí. Y debo servirle, porque ese es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Una persona llena por el Espíritu Santo está buscando no servirse de otros, sino servir a otros. Así que una de las maneras, además de todas las que dijimos, para ver si nuestra vida está siendo controlada por el Espíritu Santo o llena por el Espíritu Santo, es si estamos sirviendo a los demás, si nos estamos esforzando por servir a otros, si estamos mirando la necesidad de otros por encima de la nuestra. Una de las cosas que creo que charlaba con Bani y orábamos también, es que en un sentido es una bendición que beneficiarnos nosotros del ministerio hoy de Carapachay. Es una bendición realmente, pero hay un peligro. Y el peligro es que nos acostumbremos a ser servidos. En un sentido hoy Carapachay nos sirve de una manera tremenda, en un montón de aspectos. Y es una bendición, más bienaventurado es dar que recibir. Pero hay un peligro, y es acostumbrarnos a que nos sirvan. Acostumbrarnos a que todo sea fácil. Y eso es un peligro. Debemos beneficiarnos y usar todo lo que nos dan para alimentarnos, para crecer con el fin de ayudar a otros. Con el fin que nosotros mañana hagamos lo que hoy otros están haciendo con nosotros. Porque una iglesia, recuerdo, esto está escrito en una iglesia llena por el Espíritu Santo, es una iglesia que estima a los demás como superiores a él mismo. Así que, de una manera, Carapachay nos sirve estimándonos como superiores, a nosotros como superiores a ellos, y nos sirve, y de la misma manera nosotros debemos ver su ejemplo para nosotros mañana. En primer lugar, servirnos entre nosotros, porque obviamente los recursos de Carapachay son limitados y hoy ni siquiera estamos allá hoy físicamente viviendo. O sea, en primer lugar, para servirse ustedes unos a otros, pero también para el día de mañana nosotros servir a otros. Porque eso es una iglesia llena por el Espíritu Santo. Estima a los demás como superiores a sí mismo. Y solo para terminar, tal vez vos decís, pero yo no me identifico con nada de eso. Yo no me identifico con absolutamente nada de eso. O tal vez es la evidencia de que vos no sos una persona que vivís llena por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no mora en vos. No me metí en ese tema ahora por el tiempo, pero no sos un creyente y el Espíritu Santo no mora en vos. Si ese es tu caso, si vos te das cuenta que vos no podés vivir de esa manera, por más que vos te esfuerces, por más que vos le tratás de poner onda, no podés. Bueno, eso tal vez es que no sos un creyente. Y si vos no sos un creyente, lo que debes hacer, lo que la Biblia te manda es arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo. Lo que la Biblia te manda a vos es a que
creas que sos un pecador y que por tu pecado mereces el infierno, pero que Jesús es Dios hecho hombre que murió en tu lugar y al tercer día resucitó. Y Él te ofrece la salvación gratuitamente. Y si vos ahora te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Cristo, Dios te va a sellar con su Espíritu. El Espíritu Santo va a venir a morar dentro tuyo y vas a poder vivir para Dios y vas a poder ser lleno por el Espíritu Santo. Por eso el mandamiento para vos, si no sos un creyente, es que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Queremos rogarte que nos ayudes, por favor, a buscarte, a poder ser una iglesia llena por tu Espíritu, porque te está buscando, Dios. Queremos ser una iglesia realmente que te glorifique a ti, Dios. Queremos ser una iglesia que alaba tu nombre, queremos ser una iglesia que viva para tu gloria. Queremos ser una iglesia que sea sal y luz en medio de un mundo de tinieblas. Queremos, Señor, predicar el Evangelio a otros sin temor. Queremos reflejar en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en relación con nuestros hijos, en nuestra soltería, en nuestros trabajos, en la situación en la cual estemos. Queremos reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Queremos reflejar tu gracia, Dios. Queremos que el mundo, al ver cómo nos amamos, vea que tú eres real, Dios. Por favor, ayúdanos a ser una iglesia que vive para tu gloria, que sirve a otros, que se da por otros. Señor, te damos gracias por la iglesia de Carapachay. Señor, por cómo ella nos bendice con tantos recursos. Y te pedimos, Dios, por favor, que mirando su ejemplo, nosotros podamos, Dios, también bendecir a otros. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús.